energía, otra es la zona de telecomunicaciones, como dos ejes de las nuevas tecnologías que van apareciendo. La energía básicamente es un poco lo que nosotros vamos a acercar en esta charla y puntualmente referida a la energía alternativa. Con respecto a eso, yo lo presento al ingeniero José Miguel Cortés, él es también docente de la UTN y aparte tiene una amplia trayectoria en trabajo de energía renovable, básicamente energía de tipo solar, digamos, o colectores solares, y bueno, él va a transmitir un poco la experiencia de ella, que también se llevó a la UTN, digamos, a través de un laboratorio que se está montando sobre el tema. Bueno, buenos días. Yo soy el ingeniero Cortés, egresado de la Tecnológica, de la Facultad de Ingeniería, docente de la carrera de Ingeniería Electromecánica, en 3 materias importantes que tienen que ver casi con la realización, que es preparación de la documentación técnica, instalaciones técnicas mecánicas y biológicas y redes de instalación eléctrica. Con respecto a la charla que vamos a iniciar, que tiene que ver con las energías que demanda toda actividad humana en el desarrollo tanto individual como industrial o comercial, como es sabido, ustedes, nuestra energía depende fundamentalmente de una energía proveniente de fósiles que van a, en algún momento, no existir más. ¿Está? Entonces, las alternativas que se presentan como energía, una de ellas es la energía solar. ¿Sí? La energía solar en Argentina está bastante desarrollada y en la provincia del Chaco tenemos bastantes instalaciones realizadas fundamentalmente en zonas como el impenetrable chaqueño, tanto en aplicaciones individuales, en viviendas individuales, como en establecimientos educativos. Quiere decir que dentro de la República Argentina hay programas que tienen en cuenta y ya iniciaron la aplicación de estas nuevas tecnologías. También el término nuevas tecnologías se utiliza quizás en forma, diríamos, hasta redundante, pero básicamente las tecnologías que se aplican en energía solar son energías que ya existen con bastante tiempo. ¿Sí? Nada más que, como toda tecnología, necesita ser adecuada al medio donde va a ser aplicada. En este caso, que estamos viendo la representación, el esquema híbrido, ¿por qué? Porque tenemos generación con grupo generador eléctrico que está consumiendo un combustible no renovable, como es un derivado de petróleo, puede ser gasoil o cualquier otro combustible líquido, donde aporta al sistema de consumo de actividad humana y energías alternativas, como el caso de un colector solar, de un panel solar, de generación de energía eléctrica y generación de energía eléctrica que le falta a mi punto. Que sería este panel formado por una X cantidad de módulos, que ya lo vamos a ver, y generación de energía a través de un generador eólico, utilizando los vientos predominantes para generar energía. O sea que se integra en un sistema que sería el sistema convencional de nuestras redes eléctricas, donde vamos a tener, acá en este caso dividido, el aporte de otras energías que no sean únicamente las del sistema convencional, como tenemos en Argentina, que son sistemas térmicos que tienen que ver con el consumo de combustibles no renovables y sistemas hidráulicos y atómicos, que también son las distintas formas de generación de energía que aportan al sistema general de distribución de la energía del uso humano.
Bueno, vamos a tratar la energía solar. La actividad humana, indudablemente, al tener la posibilidad de utilizar energías que han aportado no solo a su desarrollo, sino también a su bienestar y a su, dentro de lo que es el bienestar, la salud. ¿Está? Nosotros podríamos decir que los recursos no renovables son yacimientos que están presentes en nuestro planeta y son identificados también esos yacimientos, caso del ejemplo de Vaca Muerta en Argentina, que es un fósil no convencional desde el punto de vista como fósil, pero esos yacimientos ya identificados, ahora se descubrió otro y hay otros en otros lugares del mundo. Son nuevos depósitos de combustible no convencionales, pero agotados. ¿Sí? En el caso de la energía solar, también existe la posibilidad de evaluar cuál es el potencial que tenemos de utilización de energía solar. ¿Sí? Indudablemente, cuando hablamos de energía solar, estamos hablando de la permanencia de la vida sobre la Tierra. Si no llega a haber sol, tampoco va a haber vida. O sea que diríamos que estamos en el límite de aplicación, diciendo que la energía solar sería la energía que de aquí a la posibilidad futura de seguir viviendo va a existir. ¿Está? Entonces hay un mapeo de lo que se produciría, o sea, presentando la irradiación global, o sea, la cantidad de kilovatios hora por metro cuadrado disponibles en la Argentina, perdón, en el globo terráqueo, ¿no? En la Tierra. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo de la cantidad de energía por metro cuadrado que tenemos disponible a través de la energía solar. ¿Sí? Quiere decir que si ustedes evalúan los distintos colores que tienen una relación de 2500 por la unidad unidad explicativa de energía, que son los kilovatios hora por metro cuadrado, multiplican los metros cuadrados de la Tierra, van a tener la cantidad de energía disponible global solar en el globo terráqueo, en la Tierra. ¿Para qué uno tiene que tener esa información de superficie en cuanto a la cantidad de energía disponible? Porque eso va a definir el tipo de equipamiento para poder captar esa energía de irradiación solar para poder transformarla en cualquiera de las otras energías utilizables, como pueden ser la energía eléctrica y el calentamiento o el calor o calentamiento de fluidos como el agua. ¿Está? O sea que dentro de las posibilidades actuales, las tecnologías pueden brindar energía eléctrica y pueden brindar calentamiento de agua en forma directa. Siempre para uso humano, uso sanitario o actividades que tengan que ver con la producción y el comercio. ¿Está? Indudablemente, para poder generar la captación de esa energía disponible en energía solar, necesitamos equipamiento. ¿Está? Hay algo que debe capturar esa energía, apropiarla, ponerlas en condiciones para que otros equipamientos puedan ponerlas en condiciones de uso. ¿Cuáles son las condiciones de uso de la energía? En el Chaco lo sabemos muy bien. Todo el verano padecimos de esa energía que faltó, pero hay elementos, o sea, hay situaciones que plantean cuál es la calidad de esa energía. O sea, caía la tensión, se cortaba la luz, con todos los inconvenientes que generaba, ¿no? Entonces, esa disponibilidad de calidad de energía, indudablemente, son las que van a generar perturbaciones en todas las actividades. ¿Sí? Entonces, primero, para analizar esa posibilidad de captación, vamos a detenernos un poquito en el esquema en bloque de un generador de energía eléctrica fotovoltaica. ¿Sí? Nosotros acá tenemos
el campo solar fotovoltaico, que es aquel panel que está allá, ¿sí? Ese módulo que está ahí, azul. Podemos ponerlo acá. ¿Sí? Ese es un panel que tiene una cierta superficie y está formado por unas celdas de captación de energía solar, de radiación solar. ¿Sí? En este caso podríamos decir que este cuadradito que está aquí representa ese módulo solar y el conjunto de esos cuadraditos de X cantidad de módulos, de módulos solares determina lo que se llama panel solar o campo solar fotovoltaico. ¿Está? O sea que lo que ustedes van a ver, vimos en esta diapositiva anterior del esquema híbrido, ese conjunto de módulos forma un panel de generación de energía eléctrica. ¿Está? O sea que este panel, que es una tecnología que tiene que ver con la posibilidad de captar esa energía radiante calórica y transformarla a través de un concepto que tiene que ver con los semiconductores. Al recibir irradiación solar, este panel tiene distintas celdas. Está formada, acá una celda, si ustedes cuentan, hay 8 por 4, 36 celdas. Son 36 celdas que van a aportar una cantidad de energía o un potencial de tensión de energía, que sumadas todas me va a dar el valor de la tensión. No sé si tienen el concepto de la tensión, la orientación de mecánica eléctrica. Sí. O sea que la suma de la tensión de cada una de esas celdas en el total me va a dar la tensión a la que va a generar energía eléctrica extra. Para este caso, 36 celdas me va a estar dando como resultado una generación de energía eléctrica en 12 volts de corriente continua. ¿Sí? En nuestro sistema convencional, que es cuál, ¿qué tensión tenemos? Alterna. ¿Tiene diferencia con la continua? Sí. Tiene diferencia con la continua. ¿Cuál es la dimensional que determina esa tensión, esa corriente continua? La tensión, como dijimos, 50 Hz, ¿está? Y un resultado de la demanda, que es la carga, es la corriente que circula por el sistema, que es en amperes. ¿Está? Entonces, ese panel que está acá, que está formado por 8 celdas verticales y 4 horizontales, me da 36 celdas para generar una cierta potencia pico de 12 volts. Quiere decir que en este módulo yo voy a generar a la salida 12 volts de corriente continua, ¿sí? Porque voy a ponerlas a todas en paralelo para que la tensión sea 12 volts y voy a sumar los valores de corriente de cada una de las celdas. Quiere decir que este panel va a estar determinado por un valor de potencia y por un valor de tensión. 12 volts de alterna, y en este caso creo, no me acuerdo bien, pero son 59 o 59, después lo vamos a ver, vatios de potencia. ¿Está? Entonces, indudablemente que ya tenemos el captador, ¿sí? O generador de energía eléctrica. Lo que tenemos que hacer con esa tecnología ya resuelta es adecuarla a las condiciones de que de energía que nosotros tenemos en uso normal a través de las redes, ¿sí? Que llevar posibilidad de llevarlas a la tensión 220 alterna, ¿sí? Es una, y la otra usarla directamente como corriente continua. La mayoría de los usos de actividades domésticas industriales son 220-380. Quiere decir que de alguna manera ya tenemos un limitante. No tenemos equipamientos muy bajos, muy pocos, que tengan que ver con la actividad individual, doméstica o industrial en 12 volts continua de tensión. Es indudable que haciendo el juego que ustedes saben cuando analizan en electrotecnia o en electricidad,
que ustedes si ponen en paralelo, suman corriente y no suman tensión, si ponen en serie, suman tensión pero no suman corriente, quiere decir que en ese conjugado podemos armar un múltiplo de 12 volts de tensiones de salida poniendo como en serie. ¿Está? Entonces, estaríamos con posibilidades no totalmente disponibles para llegar a un valor de tensión que es la de uso cotidiano. Para esto, indudablemente, debe existir en todo el camino del generador un diálogo con otros equipamientos para poder adecuar esa energía. ¿Sí? Ese diálogo es una protección, que es un controlador de carga. Tenemos el captador, ya tenemos las condiciones de poder captar la energía, ya tenemos disponibilidad real de obtener la energía, pero vamos a tener que ver cómo la controlamos, ¿sí? Porque esto se puede transformar en un sistema descontrolado y eso haría fallar el sistema. Entonces el panel está potencialmente generando energía, pero tengo que controlarlo, ¿sí? Ese control, como está dispuesto acá, como una protección de corriente continua, pero no es nada más un regulador de carga. Ese regulador de carga es igual que el regulador de carga de los motores. ¿También lo conocen? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? El regulador de carga está vinculado al alternador y a la batería. Si la batería está flotando, quiere decir que está cargada, ese regulador emite una señal al alternador y no va a poder seguir cargando. Si la batería se descarga por uso, porque están circulando, consumiendo iluminación, la batería es el acumulador de energía del generador, ¿sí? Ese control, ¿qué es lo que le va a decir el regulador de carga? Listo, ok, señor alternador, cárgueme la batería porque me estoy quedando sin batería, sin energía acumulada. ¿Está? En definitiva, diríamos que si vamos a poder analizar grados de importancia de los componentes, podríamos decir que la captación la tenemos resuelta. Desde el punto de vista tecnológico, hoy estamos hablando de paneles solares que están formados por semiconductores, polio o monocristalinos, y podríamos decir que ya estamos actualmente en tecnologías que tengan que ver con captadores solares flexibles con láminas. Es como decir, pegar una calcomanía en una superficie para que pueda capturar energía eléctrica, energía solar. ¿Sí? Y volviendo a la protección, ese regulador de carga que estaba mostrando el ingeniero va a tener que estar mirando. Fíjense que ese regulador de carga tienen indicado bastante sencilla y didácticamente, pero son los reales, son los que se aplican, donde aparece un solcito, aparece una batería y aparece una carga, una lamparita. Quiere decir que son los bornes donde se va a conectar el panel solar, la carga y el acumulador, ¿sí? Para poder dialogar con ese aparato. Entonces, ese control, que es justamente y protección del generador disponible, va a estar vinculado, en este caso, ahí está el regulador de carga, va a estar vinculado al generador por arriba, ¿sí? Al generador fotovoltaico, el regulador de carga, que va a estar vinculado al generador y al acumulador. Quiere decir que ese regulador va a hacer exactamente lo mismo lo que hace el regulador de carga de un automotor, ¿sí? Con algunos aditamentos un poco más avanzados, pero en definitiva, conceptualmente es eso: tratar de proteger este generador y tratar de proteger y garantizar la acumulación de la energía. Como la energía eléctrica, como la energía solar, está presente sobre la superficie de la Tierra X cantidad de horas día, ¿sí? Que depende de qué? De la estación. No es lo mismo en verano que en invierno, ni en otoño ni en primavera, ¿sí?
Entonces ahí ya se plantea una situación. ¿Cómo hago para poder captar la mayor cantidad de energía posible a través del generador? ¿Sí? Lo pongo en qué posición, en qué orientación, con qué inclinación, ya lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Está? Pero siguiendo con el regulador va a decir, va a mirar que si la batería está cargada o no está cargada, si está con daño o no daño, con posibilidad de falla, y si el generador tiene problemas en la generación o tiene algún inconveniente en su generación. El panel solar tiene una gran ventaja, puedo cortocircuitarlo, cosa que no puedo hacer como la batería. Si yo pongo los dos bornes de la batería a través de un solo conductor, ¿saben lo que pasa? Un chispazo, incendio y se quema la desgracia y nos quemamos todos. Bueno, en el panel no hay problema, se puede realizar un cortocircuito en bornes sin ningún problema. Quiere decir que hay algo resuelto desde el punto de vista de la regulación. Si yo no quiero que el panel genere, le mando un corto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Paren, por favor, porque quiero que quede claro. ¿Sí? Si yo no quiero que el panel genere, lo cortocircuito. ¿Quién lo va a hacer? El señor este. ¿Sí? El regulador. Si quiero que el panel genere indudablemente en todas las horas del día de captación solar, si no hay consumo, ¿qué hago con la energía que me genera el panel? Necesito algo donde guardar esa energía, donde acumular esa energía, que es la batería. ¿Sí? ¿Entienden? Esa batería va a ser la que va a tener acumulada la energía que cuando yo, con la actividad que tengo para desarrollar, utilizando esa energía, pueda disponerla. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Quiere decir que el campo de acumulación de un generador de energía eléctrica fotovoltaica es la batería. ¿Sí? Acá vamos a hacer una aclaración, porque la batería es una batería de acumulación de energía. En el caso de esto, puede ser tanto el electrolito líquido, o sea, el ácido ese que lleva bien con agua destilada en la batería común del automotor. Esta también es una batería de electrolito líquido, o puede ser una de electrolito absorbido, que son las baterías secas. ¿Sí? Para nada más que aclararlo un poquito, hay una diferencia entre una batería de uso solar y una batería de uso automotor. ¿Cuál es el estado más crítico de una batería en el automotor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, pero en el uso. Vamos a suponer que anda bien nuestro autito. En el arranque. Quiere decir que en un muy poco instante esa batería tiene que tener capacidad para entregar mucha potencia. Vamos a suponer un automotor común está entre los 350 y 400 o 500 amperes hora que van a entregar, pero en muy pocos segundos. ¿Sí? Quiere decir que el arranque, ¿cuánto dura? 3 segundos. En esos 3 segundos va a descargar los 400 y pico amperes. ¿Sí? Quiere decir que esta batería del automotor tiene que estar preparada para que en pocos instantes entregar mucha energía. ¿Sí? El caso de la energía solar no. Quiere decir que esta batería también debe estar preparada como batería solar para que cuando cualquiera de nosotros necesitemos un uso, la podríamos utilizar. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que la batería del automotor es una batería preparada para descargas violentas. Y la batería de energía para aplicación, energía solar y generación de energía solar, como se llaman baterías solares, son baterías que están preparadas para entregar carga lentamente. Indudablemente eso también hace que tenga detalles tecnológicos constructivos diferentes. Una batería de automotor son muchas plaquitas, no sé si ustedes la habrán visto porque son técnicos mecánicos, que están formando, ¿no es cierto?, un panel de muchas placas paralelas. Esa batería está con disponibilidad para descargar en muy poco tiempo mucha energía. La batería de uso solar son pocas baterías de gran espesor. ¿Por qué? Porque deben tener capacidad para descargar lentamente y cargarse lentamente. Cuando uno da arranque al automotor, se va un montón de energía de la batería, mucha energía, pero el alternador automáticamente responde de forma también violenta.
En el caso del panel solar, del generador solar, no, es mucho más lento. Entonces esa es la única diferencia que deben tener en cuenta y tener en claro que una cosa es batería de uso automotor y otra cosa es batería de uso solar. ¿Está? Y hasta ahí podríamos ver. O sea que en un generador solar estoy acumulando energía que no sé cuándo la voy a usar. ¿Está? Dentro del cálculo del generador solar también voy a tener el cálculo del campo de acumulación. ¿Qué cantidad de batería va a formar ese campo de acumulación? Que va a depender de qué? De la demanda, de qué voy a usar. En el caso de una escuela, en iluminación, en computadoras, en multimedia, ¿sí? En el caso de un domicilio, iluminación, alguna que otra carga en comunicaciones o carga de algunos artefactos de comunicación, no porque ese sea el límite, sino porque es la aplicación más inmediata, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces esa batería indudablemente la voy a calcular. Pero ustedes se estarán preguntando ya, y profe, ¿qué pasa cuando no hay sol? ¿Qué pasa cuando no hay sol? No genera el generador. ¿Sí? 5 días nublados tranquilamente no puede generar un serio problema. ¿Sí? No tengo energía acumulada, no tengo posibilidad de servicio de energía. ¿Está? Entonces, lo que uno tiene en cuenta en el banco de batería es calcular a través de lo que se llama autonomía. ¿Sí? ¿Qué autonomía va a tener mi banco? ¿Y cuánto tiene? O sea, la información geográfica define la cantidad estadística de días posibles sin irradiación solar. Está entre 5 y 7 días en nuestra zona. Parece mucho, pero hay un día que pasa eso y se me fue la batería. Quiere decir que la batería se fue muy a fondo. Este señor que está acá, que es bastante inteligente, por lo menos más que nosotros, el tipo va a decir, no, pará, no me la mandes a fondo la batería porque si no me la liquida. ¿Cómo la levanto después? Es lo que pasa con el motor. Me dejo la luz prendida y tengo el generador, está el alternador todo ahí, pero se me arrancó, no tengo posibilidad. Entonces este señor va a decir, el regulador va a decir, no, pará, no me descargue la batería, este es el fondo que puedo descargar y a partir de ahí uno tiene más energía y automáticamente abre el relé que aparece como carga y desaparece la posibilidad de uso de la energía. ¿Está? O sea que no es una limitación crítica, nada más que es una limitación que tiene que ver con la protección del equipo. Ustedes saben que existen elementos dispositivos que deben ser aplicados en un circuito eléctrico para poder proteger los componentes, si no, se liberaría directamente al fracaso por una falla. ¿Está? Indudablemente, desde esta batería, yo puedo sacar directamente consumos bueno, si yo quiero usar en 12 volts de continua, con la corriente continua, ¿desde dónde saco mi circuito eléctrico? Desde el regulador. ¿Ah? O sea, oíste, viendo lo que está corriendo ahí, aparecen las distintas posibilidades de bornera. Generación, acumulación, uso o consumo. ¿Está? Entonces, me prendo directamente el regulador y tengo la carga en 12 volts. Pero también me gusta tener el televisor, me gusta tener la computadora, me gusta tener el heladero, el ventilador y la tensión es 220 volts alterna. Entonces tendré que poner un dispositivo que va a tener que llevar esa tensión de 12 volts de corriente continua a una tensión de utilización, que va a ser 220 alterna. ¿Sí? Ese aparato es un inversor, que allá está, también ahora lo van a ver. En un lado se conecta la batería, o sea, el banco de acumulación, y en el borde de salida, aquí voy a tener corriente alterna proveniente. Si ustedes que vieron electricidad y electrónica, vieron que es corriente alterna sinusoidal 50 Hz. También eso tiene que ver con la calidad del inversor. Quizás este le da 220 de tensión como módulo, 50
50 Hz, pero la onda no es perfecta sinusoidal, y quizás ese lo van a poder utilizar para transferir datos, por ejemplo. ¿Sí? Por la deformación que tiene la onda principal de una tensión convencional de corriente alterna 50 Hz. ¿Sí? O sea que esa sería la diferencia. Quiere decir que desde el regulador y a través de otras protecciones que ustedes también ya saben, que va al interruptor termomagnético, que va al interruptor diferencial, voy a alimentar cargas en 220 directos. ¿Sí? Entonces, en un generador solar tenemos la captación, la regulación, la acumulación y la disponibilidad de carga. Esa disponibilidad de carga la puedo hacer en 12 voltios con este óptimo o la puedo hacer en 220 corriente alterna.